Hello, everyone. Thank you for being with us tonight. Following the 1-1 draw against Colorado, we are joined by head coach Matias Almeyda. We'll start by taking a few questions in English, followed by a couple more in Spanish with no translation. Let's go ahead and get started with a question from Jamon Moore. Hi, Coach. Thank you for taking the time. A very interesting game, quite a different game tactically. It felt like came out in what looked like a 3-4-3, and we'd seen you play 3 in the back recently, but it felt like without Judson, without Jackson Ewell, that you had a bit of a different game plan in mind tonight. Can you talk to us a bit about what is it that you were intending to try to accomplish with this change and how you feel it went? Thank you. Un partido interesante, parecía que tácticamente fue un poco diferente, con una línea de 3 que hemos visto un poco ya en el pasado. Con la falta de Jackson y Judson tuviste que cambiar algunas cosas. ¿Qué querías lograr con este nuevo planteo? Bueno, primero quería lograr una defensa más sólida. First, I wanted to achieve a more solid defense. Pero a la vez este sistema me permitía tener mucha gente por afuera con velocidad. And also this system allows me to have lots of fast players outside. Sabía el sacrificio que iba a tener que hacer Eric Remedi y Chofis. I knew the sacrifice that Chofis and Eric Remedi would have to make. Pero también sabía que podíamos dañar en cada contragolpe que creábamos. But I also knew that we could hurt them with every counter that we created. También reforzamos el juego aéreo. We also reinforced our aerial game. Y bueno, habíamos planificado este partido de esta manera. And we planned this game this way. Thank you, Matias. Next question comes from Alicia Rodriguez. Thank you. Matias, I wanted to ask you about the connection that's building between Cade Cowell and Chofis. I think they've connected on goals multiple times so far this season, and they did again tonight. What are your thoughts on their building chemistry and their ability to produce for your team right now? Te quería preguntar sobre la conexión entre Chofis y Cade, que ya van varios goles este año donde ellos se encuentran. ¿Qué pensás sobre esa asociación y esa química que están encontrando? Bueno, es lo que pretende cualquier entrenador, que haya química y que se asocien diferentes jugadores. That's what any coach looks for, is for chemistry and for different players to form partnerships. Chofis es un jugador el cual necesita asociarse. Chofis is a player that needs to have a partnership. Es un jugador que de sus pies salen cosas importantes. He's a player that important things come from his feet. Está haciendo goles. He's been scoring goals. Ha hecho pases gol. And he's had assists. Entonces creo que es uno de los jugadores, digamos, más peligrosos que tenemos con respecto a la fase ofensiva. So I think he's one of our most dangerous players on the attacking phase. Cade sigue creciendo porque no deja de ser joven. Cade keeps growing because he's still young. El día que mejore todas las cosas que yo pretendo, va a ser realmente un jugador muy importante para su país, para su equipo. The day he improves on all the things that I'm looking for, he's going to be a really important player for his club and country. Pero eso es tiempo, el tiempo de que él juegue, que se equivoque, que haga bien, que haga más o menos. But that's time that he has to make mistakes, he has to play good, he has to play so-so. Es la única manera que tienen los jóvenes de poder progresar y crecer. And that's the only way that forwards can progress and grow. Thank you, Matias. Next question from Alex Morgan. Hi, Matias. Thank you for joining us tonight. It's good to see you. There was a moment in the second half when your translator, Augustine, got a red card and you were yellow carded. I don't think that's anything I've seen before, with the translator getting sent off. So I'm curious, what happened in that interaction? From your perspective, and if Augustine wants to chime in as well, of course he can say his pieces. Momento del segundo tiempo donde te echaron el traductor y a vos te amonestaron. Pregunta, ¿qué pasó desde tu punto de vista? Que para él es algo, él piensa que es algo que él no ha visto. Yo tampoco lo había visto. I haven't seen that either. Realmente solo reclamaba
el respeto de cualquier ser humano, I was only claiming for respect from any human being porque no me gusta cuando la gente apunta con el dedo. because I don't like when people point with their finger. Creo que estamos en un mundo donde nos podemos comunicar por intermedio del diálogo I think we live in a world where we could communicate through dialogue y no de la orden. and not through orders. A mí no me dan órdenes. I don't receive Yo sé orders. cómo comportarme I know how to behave, y nunca le falto respeto a la gente. and I never disrespect people. Puedo expresar que no estoy de acuerdo con determinadas jugadas I can show that I'm not happy when some play ends, y por eso pido y reclamo durante el partido. and that's why I ask and I protest during the game. Cuando le pregunté esto al árbitro después del partido, When I asked the ref this after the game, me dijo que esta cultura era así. he told me that the culture here is like this. Realmente me llamó poderosamente la atención, That got my attention in a really powerful way porque para el respeto no existen culturas. because respect doesn't exist in different cultures. La gente se debe respetar People should be respected, y el que no respeta es un mal educado. and if you don't respect, then you have bad manners. Por ese motivo echaron a Agustín. That's why Augustine got sent off. Agustín trabaja de traductor. Augustine works as a translator. Agustín tiene que traducir lo que yo digo. Augustine translates what I say. Entonces, no me pareció justo este circo que se hizo. So this circus that was made didn't seem fair to me. Thank you, Matias. We'll take one more question in English from Alicia Rodriguez. Thank you very much. Matias, this was a pretty good performance overall for the team, and you've gotten a couple draws in a row, but you're still on a long run without a win. And what do you think the team needs to do to finally get over that hump and get the victory? Fue un partido bastante bueno y ya van dos empates de visitantes seguidas, pero ya sigue una racha larga sin ganar. ¿Qué pensás que se puede hacer para ya romper esa racha y conseguir la victoria? Bueno, nosotros la bola mágica no la tenemos. We don't have a magic wand. Nosotros trabajamos para mejorar. We work to improve. Creo que vamos en ese camino. I think we're on that path. Hoy, dentro del primer tiempo, se tiró un córner cuando ya había finalizado el primer tiempo. Today in the first half, the corner was played after the regulation time was over. Esto mismo nos pasó en Minnesota y nos hicieron un gol. The same thing happened to us in Minnesota and we conceded a goal. Entonces yo pido esa justicia de que nos cobren igual que a los demás. So I ask for that justice just where they call it even. Después está el trabajo nuestro a mejorar, Then it's up to our work to improve, pero queremos una igualdad de condiciones. but we want equal conditions. Si un equipo hace 13 faltas en el primer tiempo, debe haber algún amonestado. If a team has 13 fouls in the first half, there should be somebody Y booked. si usted va a los partidos que ha jugado San José, And if you look at the game San Jose has played, en muchas ocasiones la primera falta nos amonestan los jugadores. on several occasions, the first foul in, we get booked. Pero ¿saben por qué declaro esto? But do you know why I express this? Porque yo vine con mucha ilusión a esta liga. Because I came to this league with great hope. Defiendo esta liga permanentemente en cada nota que doy al extranjero. I constantly defend this league on interviews I have with foreigners. Pero hay una parte que todavía no la comprendo. But there's one part that I still don't understand. Porque detrás de estos errores Because behind these mistakes está el trabajo de todos nosotros y el sacrificio de nuestra familia que nos hemos venido a otro lugar a vivir. Behind all these mistakes is all of our jobs and our families who came from far away to live here. Entonces, para mí, si el partido se termina, adiciona un minuto y se termina en ese minuto, So I think if one extra minute is added and that extra minute is over, a favor o en contra, se terminó en ese minuto. in favor or against, it's over at that minute. Porque corre riesgo en nuestro trabajo. Because our job is at risk. Entonces quiero esa seriedad So I want that seriousness porque me gusta esta liga. because I like this league. Me encanta esta liga y la defiendo, lo reitero porque la defiendo y si van a las notas que doy, vivo hablando de la MLS. I love this league and I'm going to repeat it because if you look back at my interviews, I always defend the MLS. Ahora, quiero que a Kate Cowell le cobren igual que le cobran a otro jugador estrella. But I want Kate Cowell to be called even as a star player, just like a star player would. Deseo un mundo donde la igualdad sea real. I hope for a world where the equality is real. Thank you, Matias. We will switch over to the Spanish portion and take two questions from Carlos Ramirez. Matías, ¿cómo te va? Feliz noche. Carlos Mauricio Ramírez de Telemundo.
¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Profe, te pregunto por el tema de la altura. Lo platicamos antes del partido. Tú dijiste que no veías, que no pensabas que no debería ser un factor. Hacia la mitad del segundo tiempo, a lo mejor el combustible del equipo le faltó un poco. Parecía que, y ahí vienen los cambios. ¿Sientes que fue más producto de eso, del desgaste físico, producto de la altura o dinámica del partido? No, creo que fue un partido dinámico en la altura. Por momentos el partido se hizo de ida y vuelta y nosotros no queríamos hacer el ida y vuelta. El ida y vuelta se provocaba por falta de control de ambos equipos. Pero creo que los chicos entregaron todo, dieron todo lo que tenían. Y bueno, este es el camino que tenemos para salir adelante de esta situación. No tenemos excusas y creemos que tenemos que seguir trabajando, corrigiendo algún tipo de errores y dándole confianza a estos chicos porque son los que nos van a sacar adelante. Y en segundo lugar, Matías, el miércoles se enfrentan al Sporting Kansas. Tú públicamente y varias veces has expresado tu admiración por Peter Vermes, por lo que están haciendo en ese equipo. Un equipo que para ti no sé si es ventaja o desventaja que llegue sin tanto tiempo de jugar, porque por un lado ustedes están cansados porque juegan hoy, pero por otro lado tienen ustedes más ritmo que ellos porque ellos no juegan desde el 4 de julio. ¿Tú cómo lo ves el partido? No, yo hubiese preferido quedarme descansando en casa si juego contra ellos, porque hay un gran desgaste. El futbolista tarda 48 horas en recuperarse. Tenemos un viaje de 3 horas, llegamos a las 3 de la mañana, mañana hay que entrenar. Mira, no, hay un desgaste, pero sabemos que son las reglas de este juego. Y es así, trataremos de poner los que se recuperen, esperando que ninguno tenga ninguna molestia que le impida entrenarse estos 2 días. Y ya tenemos poco por trabajar porque mañana es domingo, se hace muy poquito y el lunes ya hay que planificar el partido otra vez. Gracias, Matías. All right. Thank you very much, Matias and Augustine, and safe travels back to San Jose.